Bienvenidos. Este es el curso especializado Minería y Oro Responsable organizado por la EGPP, Planet Gold y SGBI. Soy Alfredo Saconeta, investigador social, periodista y comunicador social, y hoy hablaremos del oro en Bolivia, realidades de un modelo en expansión. El día de hoy abordaremos, entre las temáticas, los aspectos generales, la producción y los actores auríferos, el modelo de explotación aurífera en expansión, el peso de la explotación de oro en la economía nacional y sus oportunidades. También estaremos señalando los factores negativos en la explotación del oro, las formas de financiamiento que van entre lo legal y lo ilegal, las zonas de expansión, los impactos ambientales y estaremos arribando a unas conclusiones. Nuestro objetivo es socializar los conocimientos para desarrollar capacidades en las y los servidores públicos para impulsar una minería y producción de oro responsable en el marco de la política pública minera y de la gestión ambiental. Para empezar, hay que tocar algunos aspectos generales. Por ejemplo, reconocer que en la gestión 2023 Bolivia alcanzó una producción de 46.6 toneladas por un valor de 2.865 millones de dólares. Pero apenas dejó como regalía minera 60 millones de dólares, regalía que se dividió entre los departamentos productores y los municipios. Ahora, también como un dato importante hay que señalar que 7 de los 9 departamentos del país se dedican a la explotación de oro y solo 3 de estas concentran el 90% de la producción nacional. Estamos hablando primero de La Paz, que ocupa el 70,9%, en segundo lugar está Cochabamba con el 15,1% y Beni con el 7,7%, siendo los 3 departamentos que más oro producen en el país. También señalar que en el 2023, las cooperativas mineras produjeron 46.3 toneladas, que hacen que las cooperativas del 100% de producción nacional copen el 99,8% de esta producción. Ahora, el oro producido, el oro que producimos acá en Bolivia, tienen 3 mercados estratégicos para su exportación. El primero es India, el segundo es Emiratos Árabes y el tercero es Hong Kong, mercados que por ciertas deficiencias que tienen en sus controles no exigen la debida diligencia y la trazabilidad, hechos que son requeridos en mercados como el de Estados Unidos o la Unión Europea. Hasta hace 12 años atrás, el principal destino de la producción de oro en el país estaba en el mercado de Estados Unidos. Pero cuando se empezó a solicitar que todos aquellos que querían exportar oro hacia Estados Unidos debían cumplir con estos requisitos, la debida diligencia y la trazabilidad, entonces decidió cambiarse de destino a nuestro oro. Entonces esto nos hace pensar que gran parte de nuestro oro en este momento estaría sumergido en algún factor de ilegalidad que no le permiten cumplir con los requisitos establecidos, tanto por estos mercados, pero también recordemos por lo que ahora constituye la ley del oro para habilitar a las cooperativas que están comprando o están vendiendo, en este caso, oro, ¿no? Cuando les señalo estos datos a 2023 es porque todavía el Ministerio de Minería no ha consolidado los datos de la gestión 2024 y todavía no se encuentran datos disponibles, pero estos datos a 2023 se asemejan o reflejan una realidad que se ha ido viviendo por lo menos en los últimos 5 años, que ha mostrado un crecimiento sostenido en la explotación de oro en el país. Ahora, el precio del oro es un factor que va motivando este crecimiento que se da en la actividad minera. Y es que el precio ha escalado. Por ejemplo, hace 22 años atrás, el oro tenía un precio muy bajo a lo que conocemos ahora, ¿no? El precio estaba registrado en $360 la onza Troy, ¿no? Era un precio por demás bajo. Pero ¿qué sucede? Ya 2023, según las cifras oficiales, el precio del oro se había incrementado a 1.931 y la cotización ha ido creciendo más, tanto que la semana pasada, hasta los anteriores días, hasta el 22 de abril particularmente, la cotización del oro ha alcanzado un tope, un récord histórico, cuando ha llegado a registrar $3.454 la onza Troy. Ahora, hay algunos factores que han ido motivando este crecimiento. Entre estos factores están que los bancos centrales de todo el mundo, y en particular el Banco Popular de China, han aumentado significativamente sus compras en oro.
A esto hay que sumar otros factores como el conflicto armado que se está registrando entre Rusia y Ucrania, el conflicto armado entre Palestina e Israel, las tensiones que existen en este momento entre Taiwán y China, y también, lo último, la guerra comercial que ha impuesto Estados Unidos con diferentes frentes, con diferentes países, pero particularmente con la China, ¿no? También recordemos que hay activos rusos congelados en el extranjero y las sanciones impuestas a Rusia, hay altas tasas de interés de los bancos centrales y su aumento debido a la inflación, pero también el rechazo al dólar y la transición a liquidaciones a las monedas nacionales de otros países son los factores que están incidiendo para que el precio haya crecido sostenidamente, particularmente en los últimos 3 años, porque el oro se ha disparado y es uno de los factores que está motivando este crecimiento en la explotación de oro. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el estado de situación en las zonas de explotación de oro, particularmente en lo que es la Amazonía del país, ¿no? ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Cómo incidiría esto a una reconfiguración en lo que es la Amazonía boliviana? Bueno, con estos precios del oro que se están disparando y la mayor demanda de oro en el mercado internacional, además de una flexibilidad en la actual normativa minera del país, la explotación de oro se ha convertido en una amenaza creciente para comunidades particularmente en la Amazonía Norte. ¿Y por qué decimos amenaza? Porque encontramos que la actual normativa es muy débil para poder llegar a fiscalizar la institucionalidad del país, es muy débil para poder llegar a controlar esta expansión que se está dando de forma sostenida en los últimos años. Pero hay datos que evidencian que esta debilidad institucional es grande porque cuando uno mira los datos de la solicitud de peticionarios o de quienes detentan las áreas mineras, encontramos que hasta el 2023 era el sector, el actor privado, el que más solicitudes tenía de áreas mineras. El 2023, sobre la Amazonía Norte, 21 municipios, el sector privado tenía 273 solicitudes y áreas ya consolidadas para su explotación. El segundo lugar lo ocupaba el Estado, ¿no? Lo ocupa el Estado, sobre todo por la presencia de concesiones tras la liberalización de lo que era la reserva fiscal del río Madre de Dios. Bueno, ahí el Estado tiene 86 áreas mineras. Y el tercer lugar lo ocupaban recién las cooperativas con 65. Pero si acá vemos con este gráfico que el mayor peticionario es el sector privado, ¿cómo es posible que en las cifras oficiales del Estado se registre que las cooperativas dominan el 99,8% de la producción? Ahora, estos datos obviamente nos reflejan que hay ciertas irregularidades y una hipótesis que explica estas cifras es que los operadores privados, que pueden ser empresas o también empresas unipersonales, estén mimetizadas y estén haciendo pasar su producción como producción de cooperativas mineras. Esto con el fin de evadir el pago de impuestos. Recordemos que las cooperativas están exentas del pago de impuestos, el pago de impuestos a las utilidades y la alícuota adicional, ¿no? Y un empresario tiene que pagar estos impuestos, ¿no? Estos impuestos que alcanzan al 25%, y si hay un precio alto como el que estamos registrando en el mercado internacional, se tiene que dar una alícuota adicional que es del 12.5%, que implica que los actores tendrían que estar pagando 37.5% de sus utilidades. Pero con el fin de evadir esto, muchas estarían pasando por cooperativas para poder beneficiarse de no pagar el impuesto. Ahora, un fenómeno que se ha ido registrando con este crecimiento es precisamente el desplazamiento del actor privado. Hasta hace por lo menos 15 años atrás, había una participación muy considerable del actor privado, ¿no? Habían grandes empresas asentadas en Bolivia, el caso de Inti Raymi, el caso de Urbana Minerales, el caso de Puquio Norte. Estas empresas que estaban asentadas entre Oruro, parte de Potosí, Santa Cruz, con grandes operaciones, con gran capital, con gran maquinaria, pero en promedio estas llegaban a producir apenas 12 toneladas, ¿no? Y acá pasa un fenómeno. El primero es que posterior a esos 15 años, el actor cooperativista cobra mayor vigencia y como ustedes podrán apreciar en el cuadro, ¿no? En la franja naranja darán cuenta que el actor cooperativista, desde lo que es el año 2000 hasta el año 2023, ha ido cobrando una mayor vigencia, ¿no? Sobre todo desde el 2013, cuando llega a dominar más del 99% de la producción, desplazando casi totalmente al actor privado.
¿no? Y esta tendencia se ha ido ratificando. Lo mismo ha sucedido ya el 2024, se ratificó que había una presencia predominante del sector cooperativo. Los datos oficiales que se disponen hasta el 2023 te señalan que era el 99,8%. Pero el segundo fenómeno, aparte de este desplazamiento, es que estas operaciones que estaban asentadas entre Oruro, Potosí y Santa Cruz, ahora se trasladan casi en el 70%, como lo hemos podido ver en el cuadro inicial, es que precisamente es ahora la Amazonía el punto de aterrizaje de las operaciones y con rostro cooperativista. Entonces, lo que quiere decir es que nuestra minería ha cambiado de lugar geográfico, de punto geográfico, ya no está casi en las tierras altas, sino están bajando a la Amazonía, tierras bajas, pero también con un nuevo actor, bueno, un actor consolidado que es el actor cooperativista. Ahora, el actor cooperativista tiene una presencia muy significativa, ¿no? Cuando se registra unos datos que ha elaborado el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, se conoce que el 2010 había en promedio 459 cooperativas auríferas. Y decimos La Paz, esta es porque es la que más concentra de las cooperativas en Bolivia auríferas, ¿no? Pero al año 2020 ya eran 1.300 cooperativas. Y se estima que hasta el 2024 las cooperativas auríferas en La Paz han sobrepasado las 1.500. En este momento Bolivia cuenta con alrededor de 2.100 cooperativas. De estas 2.100 cooperativas, 1.500 y algo más estarían dedicadas solo a la explotación del oro, ¿no? Y este es un hecho que va marcando cuál es la tendencia que se ha ido ratificando precisamente por la debilidad institucional, por la permisividad en algunas normativas, pero sobre todo motivadas por el precio internacional que se registra en el mercado internacional. Ahora, hay que hacer también aquí algunos apuntes, ¿no? El oro representa un gran porcentaje en valor de lo que es nuestra economía nacional. Cuando uno mira, por ejemplo, el 2023, el valor total de la producción de nuestros minerales, hablando de la totalidad de la producción de más de 20 minerales que produce Bolivia, ¿no? El valor total de la producción minera del 2023 alcanzó a 6.246 millones. El oro en valor representaba 2.865. Esto hace que el oro dentro de la producción nacional representa el 45.8%, ¿no? Casi llegando al 50% de nuestra producción. Y un dato no menos importante es que el 2023 la explotación de hidrocarburos alcanzó a 2.124 millones, ¿no? El gas que vendimos a Argentina, a Brasil, alcanzó 2.124 millones. Y la explotación de oro sumó 2.487 millones de dólares. O sea, solo la explotación de oro ha sobrepasado a los hidrocarburos el 2023. Entonces entendemos que aquí hay una oportunidad, ¿no? Y con una adecuada normativa tributaria, el oro, tanto por la producción y por la exportación, podría constituirse en una oportunidad para reemplazar directamente, ¿no?, la renta hidrocarburífera que en este momento está decreciendo. Esta renta hidrocarburífera que además incidía en lo que era el IDH y el IDH que beneficiaba a gobernaciones, municipios, universidades, fondo indígena y otras, ¿no?, con un destino para el aprovechamiento de estas instancias. Pero en este momento se va a ver afectada, como ya conocemos por los datos oficiales, el decrecimiento del IDH, ¿no? Ahora, hay que considerar otros aspectos. Cuando decimos que las cooperativas tienen un dominio en la producción de oro y la opinión pública recibe información, es que se cae una generalización que creemos hay que ser objetivos al momento de analizarla, ¿no? No todas las cooperativas son iguales, no todas las cooperativas tienen la misma característica y dimensión por lo mismo, ¿no? A través de diferentes estudios que me tocó hacer, he podido identificar y clasificar a las cooperativas como pequeñas, medianas y grandes. ¿Cuáles son las características de la pequeña? Que el tipo de explotación lo hacen de una forma semimecanizada, con balsas y bombas muy pequeñas. Quienes trabajan son los socios cooperativistas. El capital con el que funcionan estas cooperativas son los aportes socios, los propios aportes de los socios, ¿no? El combustible que utilizan ellos es menor a los 20.000 litros, que es el tope con el que puede comprar una cooperativa, ¿no? Y la producción aproximada puede llegar hasta 280 gramos, ¿no?, al mes. Eso es lo que nos han podido señalar. Y la comercialización la hacen a joyerías o a rescatadores de oro, ¿no? Ahora, hay las características de la cooperativa mediana.
Ya estas son mecanizadas, ¿no? Trabajan con balsas y bombas mucho más grandes y hay algunos casos planchones, ¿no? Que son unas barcazas que se encuentran al medio del río, en las diferentes zonas que explotan, ¿no? ¿Cómo funcionan? Ahí trabajan los socios cooperativistas, pero también ya cuentan con algunos empleados asalariados, ¿no? El capital privado con el que funcionan puede ser nacional y también puede ser extranjero. El consumo de estas puede llegar a los 20,000 litros al mes, ¿no? Y a veces se abastecen por la hoja de ruta, ¿no? Y algunas para cubrir su cupo con el combustible de contrabando, la bolsa negra que se conoce en estas zonas. Su producción puede llegar entre 2 a 5 kilogramos al mes y la comercialización la hacen a través de rescatadores y las comercializadoras de oro. Pero acá vienen también las grandes cooperativas. ¿Cuáles son las características de estas grandes cooperativas? Que es mecanizada. Mecanizada en el sentido que cuentan con planchones, con dragas, con chutes, con generadores eléctricos con gran capacidad. Quienes trabajan en estas cooperativas son empleados asalariados, son técnicos especialistas, todos estos bajo una planilla que regula la cooperativa, tienen asociación directa con el capital extranjero y también con el capital nacional privado. Su consumo puede ser superior a los 40,000 litros de combustible. El abastecimiento en algunos casos lo hacen con cisternas porque son grandes consumidores, y su producción es superior a los 5 kilos al mes. Incluso se sabe de cooperativas que han logrado una producción mensual de 40 kilogramos al mes, y muchas de estas las hacen entre comercializadoras y rescatadores la comercialización. Entonces vemos que, por ejemplo, estas últimas no podrían ser consideradas como tal cooperativas, porque por las características, al tener empleados asalariados, utilizar maquinaria con alto nivel de producción, tener excedentes, porque pueden llegar a producir hasta 40 kilogramos al mes, ya no podrían ser consideradas cooperativas si es que nosotros hacemos esta comparación, como ustedes lo ven en el cuadro, con las cooperativas pequeñas. Estas últimas ya deberían ser consideradas empresas y por lo mismo estar sujetas a la normativa que establece para las empresas: el pago de impuestos a las utilidades, el pago de impuesto al valor agregado, el pago de impuestos a las transacciones, regulaciones por el Ministerio de Trabajo y el cumplimiento de la normativa ambiental que también se exige para estas instancias, ¿no? Ahora, hay formas de financiamiento. ¿Cómo funcionan las cooperativas? Hay dos vías: las formas de vías legales y las formas de ilegales. ¿Cuáles son las legales? ¿Cómo funcionan las cooperativas? El primero parte de los aportes propios de los socios cooperativistas, ¿no? Y estos socios cooperativistas tienen que estar aglutinados tanto en Fedecomín, que está en los diferentes departamentos, FESECO, FECOMAN, ASOVAL, que está en Riberalta, ¿no? Y algunos de estos aportes de los socios cooperativistas se hacen a través de entidades bancarias, no declarando que es para una actividad minera específicamente, pero sí un crédito de consumo, un crédito hipotecario que accede, que al final va a parar a financiar la cooperativa. La otra forma legal es acudir al Fondo de Financiamiento para la Minería, el FOFIM, una entidad estatal que otorga créditos a las cooperativas previo el cumplimiento de diferentes requisitos, entre ellos los proyectos a diseño final. Ahora, muchos cooperativistas consultados se quejaban porque señalaban que el FOFIM es una entidad muy burocrática y los requisitos se hacen difíciles de poder acceder. Esto también porque hay mucha informalidad dentro del sector minero cooperativo, que hace difícil que la cooperativa como tal tenga los papeles al día y puede acceder al cumplimiento de las exigencias del FOFIM. Y como no pueden acceder, acuden a la segunda vía, la vía ilegal. ¿Cuáles son estas vías ilegales? Primero, las comercializadoras de oro. Hay muchas comercializadoras que financian de alguna forma esta operación porque lo que hacen es otorgar préstamos, otorgan facilidades económicas a las cooperativas bajo un contrato por el cual otorgan una cantidad de dinero que requiere con urgencia la cooperativa, ya sea para la reparación de maquinaria o ya sea para comprar combustible, para el pago de su planilla, requiere cierta cantidad y la comercializadora se la otorga. Se lo otorga con un porcentaje muy bajo, dependiendo del tiempo de duración del préstamo, pero además el único requisito que ellos plantean es que se les pague en oro, ¿no? O sea, la deuda que se asume, la cantidad que están otorgando a las cooperativas debe ser reembolsada a la comercializadora a través de la producción de oro y en el tiempo que ellos establezcan, ¿no? Ahora, otra de las formas ilegales es el capital privado nacional. Hay mucho capital, muchos cooperativistas que también han lucrado bastante, han hecho mucho dinero con
la explotación de oro y deciden reinvertir para que este capital siga creciendo, ¿no? Entonces esto se ha dado con mucha frecuencia. Por el lado del Teoponto y Guanay se escucha mucha gente que ha lucrado bastante con el oro y está reinvirtiendo. Pero también a esta se encuentra el capital extranjero. Y dentro de diferentes trabajos, de diferentes trayectorias que hemos podido hacer, hemos podido entrar claramente a peruanos, a chilenos, a chinos, a colombianos y brasileros que están dentro de la Amazonía Norte financiando explotación de oro. Ahora, ¿por qué decimos ilegales, no? Porque según la normativa, el artículo 151 en su numeral 1 señala claramente que las cooperativas mineras no pueden asociarse con capitales privados para la explotación de algún yacimiento, porque caso contrario perderían esta condición, bueno, y tendrían que estar sujetas a otra norma, que es incluso la regulación del Estado. Pero no hay todavía antecedentes o jurisprudencia de que esto se haya cumplido como tal. Muchas veces miramos el artículo 151 solo en el numeral 1, pero es interesante que se revise el numeral 2, que ya da las pautas para decir qué pasa en el caso de incumplimiento, y sabemos que es una noticia Vox Populi la presencia del capital privado financiando las operaciones de oro, ¿no? Ahora, hay ciertas características dentro de lo que son estos modelos ilegales de explotación, pero casi en la mayoría de estos, sea con capitales nacionales o extranjeros, tienen similitudes en las características. Una de ellas es la participación de las utilidades. Como el socio privado es el que invierte el dinero por él mismo, es el que arriesga el capital, establece que a través de los contratos de prestación de servicios, que es con el que suscriben por lo general estas asociaciones, ¿no?, ellos se quedan entre el 70 y el 80% de las utilidades, dejando a las cooperativas el 20 y 30%, ¿no? Entonces acá también aprovechamos para romper ese mito o esa posición que se tiene, o ese criterio errado, señalando de que serían solamente las cooperativas las que se benefician plenamente de la explotación de oro. No es así. El mayor beneficiario es el capitalista que invierte, el socio que invierte su dinero. Y como ya les decía, puede ser un privado nacional, puede ser un extranjero, ¿no?, que es la comercializadora, que es quien se queda con el grueso de las utilidades, ¿no? Hay inversiones que pueden partir desde los $70,000 y hay inversiones que pueden llegar, sabemos, hasta el de $10 millones, que son, por ejemplo, en alguna vez que hemos encontrado alguna operación, señalaba que su asociación con un empresario peruano derivaba en que ellos tengan que invertir 10 millones comprometidos con el contrato, ¿no? Y bueno, ahí entonces tenemos claro de que gran parte de esta utilidad que se está logrando del oro no se queda en manos de compatriotas, no se queda en el Estado, sino es el beneficiario, en muchos casos es el inversor privado y extranjero, y este dinero termina saliendo del país. Ahora, hay otro factor que también incide, ¿no?, por la debilidad institucional que se tiene, ¿no?, y es el contrabando de oro, ¿no? Este factor en la ilegalidad dentro de la minería de oro en el país, que es el contrabando, ¿no? Y este ha ido arrojando ya desde la gestión 2012 diferentes cifras y mucha preocupación, porque había incoherencia entre lo que te dice el Ministerio de Minería y lo que te dice el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Por ejemplo, el año 2012 señalaban que eran 12 toneladas las que se habían exportado, ¿no? Pero había otro reporte que te decían, no, señores, la extracción fue 26, o sea, había una incoherencia primero entre lo que producíamos y lo exportábamos, pero después la incoherencia de cifras también va en el sentido. Por ejemplo, el 2023, el Ministerio de Minería y Metalurgia te decía que hemos exportado 40.8 toneladas. ¿Qué te decía el INE? No, hemos exportado 46 toneladas. Bueno, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al Ministerio de Minería o al INE? Bueno, ambos trabajan con datos oficiales. Entonces, también ahí te dejan dudas realmente de lo que está verificando el Estado, ¿no? Y si es que es necesario realizar ajustes en diferentes instancias para que estas cifras se unifiquen y sepamos el valor real de lo que estamos produciendo y lo que estamos exportando, ¿no? Ahora, la minería ilegal en extracción de oro tiene una regulación muy limitada. Nosotros, si bien asumimos el concepto o lo que se establece en el artículo 104, ¿no?, de lo que es la explotación ilegal en la ley minera, ¿no?, es los parámetros que hemos tomado de lo que nos dice la decisión 774 de la Comunidad Andina, ¿no? Entonces, solamente te define que actividad minera ilegal es la que no cuenta con ninguna autorización o inicio de trámite e ingresa a extraer el mineral. Eso es lo que tenemos por ilegalidad.
Desde mi experiencia, hay otras categorías que te dicen de lo que es ilegal. Por ejemplo, la que inicia sus trámites en las instancias pertinentes, la JAM, el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Minería, pero no espera la debida autorización y inicia operaciones. U otra que la operación que logra todas las autorizaciones en todas las instancias pertinentes, pero arrienda sus concesiones, sus áreas mineras a operadores privados, tanto sean nacionales o extranjeros, a cambio de una renta o una participación de las utilidades, ¿no? También exista la cooperativa minera que logra la autorización de las áreas solicitadas, la licencia ambiental, pero se asocia con el capital privado para explotar, ¿no? Vulnerando el artículo 151 de la ley minera. Además, contrata trabajadores, usa maquinaria de alta capacidad y genera utilidades, lo que le da una característica de empresa. Entonces ya no es cooperativa, es otro factor de ilegalidad. También hay las cooperativas que fomentan el desvío de combustible para sus socios privados. Como conocen ustedes, como se lo señalé, las cooperativas pueden acceder a un cupo de hasta 20.000 litros de combustible. Pero entiendan que si esta cooperativa está asociada con un capital privado, estos 20.000 litros de combustible va a ir a apoyar a su socio privado, ¿no? Este combustible que es subvencionado por el Estado. Entonces, acá hay una doble vulnerabilidad en el tema de ilegalidad entre la asociación, pero además la otorgación del combustible. Y una última que hemos podido también conocer es justamente estas operaciones mineras que realizan la evasión fiscal, lo que les señalaba, ¿no? La evasión fiscal y tributaria adulterando su condición, ¿no? Hay operaciones mineras que son pertenecientes a empresarios privados, empresas unipersonales, pero declaran o hacen pasar su producción por vía cooperativa. Y la última, que está ligada también con ilegalidad, es el tráfico de tierras sin declarar que sea para realizar actividades mineras. Esto lo hemos podido evidenciar en Teoponte, en Guanay, cuando se están vendiendo fracciones de tierra, pero sin declarar que se vaya a hacer operación minera como tal. Y como les decía, la debilidad institucional es considerable en el Estado y el crecimiento de las operaciones mineras son muy grandes en el país, toda la Amazonía Norte, que es difícil controlar. Ya hablábamos solo en La Paz de más de 1.500 cooperativas que seguro resulta difícil controlar. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, podemos encontrar que los resultados hasta acá son que hay una conflictividad social elevado por este crecimiento de las cooperativas mineras, hay una proliferación de la minería ilegal en 7 categorías, hay bajas recaudaciones y tributarias por concepto del pago de regalías mineras, hay una evasión en el pago de regalías mineras en municipios y departamentos mineros, también se detecta una presencia ilegal del capital extranjero de dudosa procedencia en zonas de explotación minera, pero también existe la especulación en la venta de combustible subvencionado y el tráfico de tierras destinados para la actividad minera. Estas serían las primeras conclusiones de esta primera parte.